habiéndonos el Señor dado la orden para que saliéramos, porque había una obra grande que realizar en otros países. Y Colombia es parte de esa obra grande que Dios está haciendo. Bendito y alabado el nombre del Señor. Para 1962, que el hermano Luis Candelario Cortés ya había regresado, ido a Puerto Rico y había regresado a Colombia, establece, ¿verdad?, un grupo en la ciudad de Cali. Entonces, ya el movimiento misionero mundial comenzaba a dar sus pasos, ¿verdad? Y para principios del año 63, que el hermano Ortiz viene por primera vez a Colombia, ya se había comunicado con el hermano Cortés le había manifestado las condiciones en que él estaba allí, laborando, y el hermano Ortiz pues comenzó a enviarle ayuda económica al hermano Cortés para el pago de arrendamiento de local. Y cuando viene el hermano Ortiz por primera vez en el mes de febrero del año 1963, pues él da una campaña allí donde está el hermano Cortés establecido. Desde el año 1963 estamos viniendo a Colombia cada año consecutivamente, y en algunos años 2 y 3 veces, siempre sirviendo al Señor para que esta obra tan bella, tan linda, tan preciosa aquí en Colombia siga adelante en el nombre precioso del Señor. Ya estando el hermano Ciro en el año 61 y 62 y conociendo al hermano Cortés, comenzaron a comunicarse a través de cartas, y cuando llega el hermano Ortiz, ya pues él tenía conocimiento del grupo de hermanos en el Socorro. Entonces, después de dar la campaña en la ciudad de Cali, el hermano Ortiz decide viajar a la ciudad del Socorro. No tengo palabras para expresarlo, hermano, porque es tanta la bendición y el privilegio que Dios nos dio, que uno no lo merece. Yo tengo que muchas veces llorando decirle, Señor, yo no merezco eso. Que en mi casa hubiera empezado la obra del movimiento misionero mundial y hoy esté en tantos países. Es una bendición, un privilegio que no cualquiera lo tiene. Lo tuve yo. Entonces comenzamos a buscar por la radio, donde escuchamos un mensaje que llegara a la vida nuestra. Entonces nosotros sintonizamos Antillas Holandesas, que venía con una potencia, pero como si fuera de aquí. Se escuchaba clarito a esta hora, a las 5 de la tarde, se escuchaba claritico. Salía el hermano Ortiz, primero, con su trompeta. Entonces ya nosotros
yo le gritaba a mi hermana, ya empezó, ya empezó, ya empezó. Y le subíamos volumen. Impacto evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Presenta el movimiento misionero mundial. Predica el reverendo Luis M. Ortiz. A nosotros nos llamaba mucho la atención la forma, la presentación de ese cassette, de ese mensaje y lo arrollador que era. Y entre ese mensaje, escuchamos un mensaje, el Evangelio completo y abarcador. Entonces nosotros eso era lo que queríamos. Podré olvidar dónde comenzó esta obra aquí en Colombia. Fue en un patio interior de un hogar en el Socorro. Allí estaba el hermano Ciro González, aún soltero, y estaba allí la familia de su amada esposa. Y entonces ahí fue cuando mi mamá, mi esposo, en ese tiempo él trabajaba en Dorada, pero el Señor lo trajo al Socorro. La mamá se enfermó y él tuvo que venir, y ahí fue donde la obra comenzó, hermano. Este lugar me recuerda cuando el hermano Ortiz vino aquí a Colombia, donde el Señor se glorificó sanando enfermos de diversas enfermedades, entre ellos un leproso. Al tercer día, la madre de ese niño dio testimonio que un día en esos días, estaba bañando a su hijito, ¿verdad? Cuando comenzaron a caerle escamas de la piel del niño y el niño estaba totalmente sano. Los cultos empezaron fue en el patio de la casa, hermano. Ahí duró como, yo creo que unos 2 años. No le puedo dar exactamente esa fecha, pero como unos 2 años predicando ahí en la casa. De día era dulcería y de noche era el salón de cultos. Y después entonces la señora que vivía en la siguiente casa, que era la de mi papá, donde vivía mi mamá, la siguiente casa era de mi papá, la señora que vivía ahí se fue. Y al irse ella, entonces el hermano Ortiz dijo, yo pago el arriendo y tomen ese local, y ahí se empezó a hacer ya como iglesia, que es donde está. Y ahí el Señor comenzó a salvar almas, a preparar jóvenes que venían a colaborar y sacar para otros pueblos, ciudades, entre ellos el hermano Centeno. Aquí se inició la obra del Movimiento Misionero Mundial en Colombia. La obra se establece en el 1964, a cargo del hermano Lucas Hidalgo Girón. En el año 1969, mi esposo Alfredo Pizarro, Dios lo llamó para la República Dominicana. Luego, cuando nos casamos, fuimos de nuevo a la República, la familia, trabajando allí en Barahona, y levantamos Campos Blancos, que todavía ahora mismo son
ya son iglesias instituidas. Los hermanos dominicanos los queremos mucho, los amamos mucho, eran hermanos de amor. Nosotros éramos novatos, ellos nos dieron la mano, nos cuidaron. Y trabajaron juntamente con nosotros en el trabajo que se hizo. Y hoy en día todavía hay hermanos que ya están bien ancianitos y nosotros siempre cooperamos con ellos y nos mantenemos en contacto. Y entonces fue cuando Rubén, estando en sus buenos trabajos y yo cómoda, bien cómoda, fue que tuvimos el llamado. El Señor le habló primero a mi esposo. Y entonces pues fue donde el hermano Ortiz. Y el hermano Ortiz, el reverendo Ortiz, le dijo, pero tiene que hablar con la hermana Margarita. Y entonces pues yo le dije, bueno, el Señor tiene que tratar con mi vida para yo dar el paso que tú vas a dar. Yo tengo todas mis comodidades aquí y todo. Va a ser difícil. Y entonces pues la noche yo me acosté, oré, me acosté, sentí esa voz potente que me dijo, avanza. Y cuando yo me levanté, pues yo dije, Señor, aquí yo estoy conociendo que el llamado es genuino, es tuyo. Y fue cuando nosotros partimos para la República Dominicana. Dicen que recordar es vivir, y puedo notar que cuando se adquirió el centro de convenciones lo que había era un solar. Este solar que estaba aquí, baldío, vacío. Y ahí el Señor empezó a inquietarme y a darme los planos para poder levantar lo que había en el corazón y el país necesitaba. Empezamos a hacer actividades y en una actividad el hermano me visitó, el hermano Carlos Guerra me visitó, atendió la actividad y recogimos una ofrenda, que es la que podemos ver esta foto, donde el Señor siguió multiplicando de facilidades. Se empezó a construir un 100%. Nunca he pensado yo que dónde va a aparecer el dinero, quién va a cooperar, porque el que Dios llama, Dios lo respalda. Y cuando se empezó este proyecto, entonces pudimos hacer este centro de convenciones 100%. Después que se llama Manaín, que significa unión de dos campamentos. Impacto evangelístico. Bueno, de ahí él me probó a ver cómo estaba mi voz en el asunto del anuncio de impacto evangelístico, y yo anuncié impacto evangelístico. La mayor parte de ellos ayudándole en las grabaciones de los mensajes que él grababa en la noche, porque a veces estábamos hasta las 2, a las 3 de la mañana, cuando realmente él no tenía personal. Nosotros le dábamos la mano en lo que estaba a nuestro alcance. Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo poderles tener aquí en Cantagallo de Guaynabo, Puerto Rico. Me gozo realmente. Es interesante ver cómo el movimiento misionero mundial, desde su inicio, usa unos elementos interesantes. Y había un programa radial que marcó pautas, que todavía se sigue escuchando esa declaración, más que
título del programa era una declaración: Impacto Evangelístico. Y por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esos medios siguió llegando. Hay algo extraordinario, porque esa voz, declaración, Impacto Evangelístico y su programa llega hasta Europa, precisamente allá en Francia. Y Dios, que tiene sus instrumentos, allá precisamente en Francia, el pastor Alberto Ortega se convierte en ese traductor de Impacto Evangelístico, y esa voz que salió de Puerto Rico. Impact évangélique. Ce programme est diffusé par le Mouvement Missionnaire Mondial et le message est annoncé par l'évangéliste Luis Ortiz. Pasteur Ortega Albert, 126 rue des Alliés. Nosotros fuimos con los pastores Ortiz a Grenoble, Francia, o más exactamente la ciudad de Chirol, en Francia. Grenoble es, vamos a decir, la gran ciudad, y Chirol es como una alcaldía más. Fuimos a buscar una llave para una casa en España. Y entonces, pues, íbamos a estar 3 días. Y el reverendo Ortiz dijo, vamos a dar un culto. Y la hermana cogió y entonces le pidió al alcalde, y le dijo el alcalde, ¿y para qué lo quieres? Le dice, para predicar el evangelio. Y dice, ¿qué es el evangelio? Y ella le dijo, ¿no? Cómo Dios cambia a las personas. Y el alcalde nos dio gratis el local. Y el reverendo Ortiz me entregó los boletos de él y su esposa para que reconfirmara de la salida. Entonces yo voy a la agencia de viaje, digo, reconfirmo el pasaje. Era un mes de agosto, yo estaba en la parada del bus, hacía calor. Y el bus estaba parado. Entonces cuando llega la hora que él va a salir, abre la puerta, empiezan a entrar los franceses. Y yo los miré. Y eso fue que me entraron en el corazón, hermano. Y yo dije, bueno, como llevo como una semana que me fui de España y no tengo a mi esposa ni mis hijos aquí, quizás yo pensé que era algo, como un sentir, ¿verdad? Pero no, era el Señor. Era el Señor. Y entonces yo miraba para otra parte y se me iba. Pero como volviera a mirarlos, ese fue mi llamado a ellos, a los franceses. Ese fue el momento, hermano. Una de las características o el perfil de un misionero, primeramente tiene que haber tenido un encuentro con Jesucristo, ¿no? Tiene que haber evidencia de que realmente ha tenido un encuentro con Jesucristo, que ha nacido de nuevo. Y luego, claro está, a través de las experiencias, debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso es una de las evidencias, ¿verdad?, de que Dios pues comienza a tratar con una vida y muestra también una vida de entrega. Comienza uno a ver realmente que esa vida pues tiene deseo, tiene anhelo de ganar almas para el reino de los cielos. Y cuando una persona pues se entrega de lleno, ¿no?, a ayudar, a trabajar, no esperando en sí un puesto de nada, sino porque realmente siente la carga por la obra del Señor. Dios comienza a tratar con esas vidas. Y una de las cosas que Dios hace es que Dios comienza a poner carga en el corazón de esa persona. Especialmente en momentos donde la cual se envuelve, por ejemplo, en un culto misionero. El culto misionero le llama la atención.
La persona siente que Dios le ministra, le habla y siente carga por la obra. Y luego, dentro de ese proceso, a la medida que esa persona se va entregando y va madurando en el Señor, porque es uno de los aspectos muy importantes, la madurez que va adquiriendo en el Señor, Dios trata con esa vida, Dios trata con esa persona, Dios lo llama. Hay llamados que son específicos para un lugar en específico. Hay llamados que son llamados generales, ¿no? Cuando digo llamados generales, pues que quizás pues, Dios pone una carga para el pastorado, para el evangelismo. Pero hay cargas, por ejemplo, que son cargas misioneras. Y ya entonces hay veces que Dios pues trata con una vida directamente y le da a entender el lugar donde Dios lo necesita. Es que el perfil del misionero tiene que ser un hombre, digámosle así para que me entiendan, como los soldados de las fuerzas especiales de un ejército, que están hechos a todo y no le tienen miedo a la muerte. Y ver la mano de Dios y vivir esas cosas. Y también, como decía el hermano Ortiz, a veces no había que comer, había que posponer el almuerzo. O sea que aprendí, porque uno tiene que aprender, el misionero ese perfil, tiene que aprender de todo, hacer de todo, porque no solo de que voy a predicar. Yo aprendí a usar motosierras, a usar el hacha, aprendí a pescar con la mano. El misionero tiene que ser un hombre de ayuno, oración y vigilia. En esa esquina era, en esta esquina. En esta esquina era la casa donde nosotros nos congregamos. Bueno, hermano, aquí se inicia la obra del Movimiento Misionero Mundial. Allí el pastor hizo un viaje a Panamá y allí conoció al hermano Teodoro Marrero, que era puertorriqueño, y de allí pues el hermano Teodoro Marrero telefonió al hermano Luis Ortiz, que estaba en México haciendo una campaña, y allí es donde entonces fue que el hermano Ortiz se vino para acá a conocernos. Tuvimos una reunión y aceptamos todo lo que el hermano Ortiz pues nos puso. Hermana Dilia, cuánto gusto volvernos a ver. Hace años no nos mirábamos. Qué bueno. Hace 62 años nos conocemos, hermana. 62 años. Hermana Dilia, ¿se acuerda, hermano, que también que ustedes estuvieron en Limón? Sí, allá pastoreando. Y que Limón... Sí, sí, claro. De Limón ya pasaron para San José. No, a Panamá primero,
a Guavito. Ahí. Sí. Su esposo fue a abrir obra a Guavito, sí, claro. Amén. Sí, allí estuvieron. Después el hermano monje, ahí estuvo. Víctor Chen. Amén, perfecto, sí. Después pasamos. Se acuerda bien, ¿verdad? Esas bendiciones. Bueno, pues. Panamá Centro. Sí, después ya se vinieron para San José, yo que estaba en Alajuela, fui para Limón. Amén. Y hermano Soto, ¿se acuerda hermano Soto? Sí. Que se fue para Guavito. Sí. Allá en Guavito, pues gracias a Dios, el Señor pues lo usó. Abrió la obra, fortaleció la obra en Guavito. Aquí en Changuinola, que es donde nació la obra del Movimiento Misionero Mundial en Panamá. Yo llegué acá en el año 1972, obedeciendo un llamado del Señor, que al principio yo pues no quise entender muy bien, pero después lo entendí. El primer templo que tuvimos aquí en Panamá. Estamos en un pueblo que se llama Guavito. En aquel tiempo era muy distinto a como está ahora. Y aquí teníamos una casa de madera de 2 pisos. Arriba vivía el pastor, en este caso yo, y abajo era un local pequeño donde nos reuníamos. El pueblo venía de los diferentes lugares y fincas a congregarse aquí. Y entonces mandé una carta del hermano Ortiz. No me había mandado nadie, que conste. Nadie me había dicho vas para Guavito, pero yo sentía los pasos del Señor. Entonces yo me adelanté y le escribí al hermano Ortiz que bueno, que Dios me estaba bendiciendo donde estaba, y le contaba algunas experiencias. Y luego, en forma de paso, le hablé de Guavito y le dije, hay un pastor que está dispuesto a ir para Guavito, porque un pastor me había dicho a mí eso: si Dios me manda, yo voy. Me había dicho eso. Entonces yo se lo mencioné al hermano Ortiz, le mandé todo eso en la carta. Y mandé la carta a Puerto Rico, pero como a la semana recibo correspondencia en la iglesia, que era donde me llegaba la correspondencia, y cuando la recibo veo que es la misma que yo mandé. O sea, no había salido de Costa Rica. Los cultos aquí, la característica era que aquí había fuego por los 4 costados. Aquí eran cultos muy llenos de la gloria de Dios. Aquí se reunían por lo menos unas 75 personas. Eso no era que vivían en este pueblo, sino que venían de las otras fincas y nos reuníamos aquí una vez por semana, a veces 2 veces, sábado y domingo. Los hermanos venían y hasta se quedaban muchos aquí durmiendo y todo. Entonces, en la mañana hacíamos otro culto. Esa era la característica principal, cómo el Señor se movía aquí, todo el mundo oía aquí y sabía que esta era una iglesia pentecostés, pero legítima, ¿no? Esa es una característica que siempre recordaremos y que ha permanecido en la obra de Bocas del Toro, porque aquí se busca mucho al Señor. Era un sobre corto, blanco, que atrás tenía un sello que decía rechazada, que cogía todo el sobre. Y yo dije, bueno, entiendo que Dios rechaza mi propuesta y no la acepta. Bueno, yo dije,
dije, Señor, lo que tú quieras, yo lo hago. Entonces, pocos días más adelante, vino el hermano Teodoro Marrero, que era un oficial muy conocido aquí de la obra del movimiento desde Puerto Rico, y me dijo, hermano Soto, aunque él me decía Sotito, el hermano Ortiz me envía para decirte si estarías dispuesto a irte a Guadito en Panamá y seguir la obra que está ahí. Y yo le contesté, bueno, ya el Señor trató conmigo, hermano, ya esto el Señor me lo habló, así que lo que yo le puedo decir es cuándo nos vamos. Y me dijo, mañana. Y al día siguiente yo estaba viniendo con el hermano Marrero ya rumbo hacia acá, primero a Limón y después aquí a esta parte. Era un terreno, o es, bastante amplio. Ahora se construyó prácticamente todo. Este templo es reciente relativamente, tendrá, no sé, tal vez unos 15, 20 años, pero ha quedado de todas maneras como el ícono de la obra del movimiento aquí en Panamá. La visión nuestra es ver una obra en cada país del mundo. Esa es nuestra visión. Y nuestra misión es usar los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición, incluyendo los medios de comunicación, para poder hacer realidad esa visión. Entonces la misión es hacer realidad esa visión. Eso no se puede quitar, hermano. Eso sería como tratar de quitarle las manchas al jaguar o las rayas al tigre. No se puede. En el movimiento, sea ahora o sea en un futuro próximo, esto tiene que persistir. Ese es el llamado de Dios para esta obra. No es para estacionarnos y para sentirnos en nuestra área de confort y decir, ya, aquí me quedo, aquí me estaciono. No, no. Esto es avanzar. Esto es que si entramos a un país y la obra se estableció, pues bueno, de ahí vamos a brincar a otro. Y luego vamos a tomar otro. Y esa es la forma como la obra del movimiento se ha extendido a través del tiempo. Desde el año 70, que fue el primer lema, Impacto 70. Antes del 70 no se habían puesto lemas. Teníamos un lema general que era avanzando mientras el día dura, pero realmente un lema anual no lo teníamos. Desde el 70 empezó ininterrumpidamente hasta el día de hoy. El lema para el movimiento no es simplemente el llenar un espacio que se espera y que se acostumbra generalmente, ¿no? Cuando hay una visión, una misión clara de una organización. Si tú quieres que una obra se sienta unida al movimiento, ¿cómo la tienes que conectar con él? Los lemas son la clave de esta obra. Y entonces yo cogí un papel blanco grande y empecé a dibujar como era el lema. Entonces en francés era feu,
porque fuego en francés es feu. Y entonces dibujé, porque ya vi que la comunicación, entonces desde el principio la obra en Francia tenía la ubicación con el lema del movimiento. Más bien para nosotros, en primer lugar, es una revelación de Dios. Una revelación que nos pone un índice divino del Señor, diciéndonos es por ahí. Este es el énfasis. Aquí es donde deben centrarse más. Entonces el lema es, por eso se llama el lema de trabajo, porque es el punto al cual todos vamos con nuestro mensaje, con nuestras convenciones, con nuestras actividades. Entonces eso le da una tónica a la obra del movimiento misionero mundial. Entonces es muy importante que se tenga ese lema para unificar esa visión y esa misión de la obra hacia ese lema y con ese lema. El movimiento misionero mundial cada año, santidad, todas esas cosas lo hacía yo en papel, dibujo, y lo dibujaba y lo ponía en la iglesia. Todo el que entraba a la iglesia del movimiento misionero mundial en la Rue des Alliés, la calle de los Aliados, entraba, veía siempre allá el lema. Porque el lema es lo que nos une a nivel internacional y son los lemas. Hay personas que piensan que ¿para qué un lema? El lema es una revelación que Dios le da al que preside la obra en ese tiempo, le da el lema para que una toda la obra. Y cuando vemos los resultados, las ministraciones y hasta dónde el Espíritu Santo nos revela sobre el lema, es indiscutible que es una revelación divina. No, mire, lo mejor es que preguntaran, ¿qué es eso? Digo, no, este es el lema de este año. Y entonces, con el lema primero, le doy lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y lo segundo, le digo que no estamos solos, no estamos en Francia solos. No era mi obra en Francia. Era una obra conectada a nivel mundial a través de un lema. Entonces ya el hermano Ortiz estaba muy afectado de su salud a raíz de ese problema de la salmonela. Y en los últimos años, pues, como que se revivió el problema. Estuvo hospitalizado en varias ocasiones del año 94 hacia atrás. Estuvo grave. En una de esas gravedades, él quedó totalmente sin sangre en el cerebro. Y los médicos a la institución que lo llevaron, hospitalaria, ¿verdad?, se empeñaron en no ponerle sangre. Y eso dejó un vacío en el recorrido que la sangre hace por el cuerpo. Entonces, cuando ese recorrido que hace la sangre no llegaba al cerebro, pues el hermano Ortiz quedaba prácticamente que no sabía ni de dónde era. No era que él estuviera loco ni nada de estas cosas, pero eso le afectó tremendamente. Hasta que vino un médico cristiano y él se puso al frente y dijo, esto no puede ser posible, hay que ponerle sangre al reverendo Ortiz. Y entonces él fue el que influyó, porque si no, el hermano Ortiz no hubiera terminado sus días. Y entonces en esa situación, en esa condición, pues por supuesto ya el hermano Ortiz no estaba en capacidades para estar al frente, ¿verdad?, de la obra. Entonces, por la intervención de una licenciada, María del Carmen Aponte Martínez, que vino para asesorar
a la obra, dijo, la obra necesita, ¿verdad?, que los hermanos Ortiz sean sustituidos en su cargo, en su responsabilidad. Y entonces ella les habló a ellos con mucho amor, con mucho cariño, porque es una mujer muy expresiva, una mujer que como si tuviera realmente el temor de Dios en su corazón y comprendía la importancia de los hermanos Ortiz dentro de la obra del Movimiento Misionero Mundial, tratando de explicarles del porqué de la necesidad de que se hiciera el cambio, la transición. Entonces, para los hermanos Ortiz no fue fácil, fue una situación bastante difícil después de tantos años, pero el mismo hermano Ortiz, él lo decía, llegará un momento cuando ya yo no estaré, ya estará otro, pero la obra seguirá adelante. Y la persona de mayor confianza en esa ocasión pues era el hermano Rubén Rosas, quien fue el nombrado, ¿verdad?, para asumir la responsabilidad de la presidencia de la obra.